¿Alguna vez has sentido que tus fuerzas no son suficientes para enfrentar los desafíos que tienes delante? ¿Te has encontrado dudando de tus capacidades y preguntándote si realmente puedes cumplir el propósito que Dios tiene para ti? ¿Qué hacer cuando la debilidad parece sobrepasarte? En nuestro devocional de hoy, Cuando dudo de mis capacidades, exploraremos cómo en nuestras debilidades Dios manifiesta su poder y su gracia es suficiente para sostenernos. Abramos nuestros corazones para descubrir cómo podemos confiar en la suficiencia de su gracia y permitir que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que juntos reflexionemos en la palabra de Dios, profundizando en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En 2 Corintios capítulo 12, de los versículos 7 al 10, Pablo describe una experiencia profundamente personal, un aguijón de carne, que le fue dado para evitar que se enorgulleciera debido a las grandes revelaciones que había recibido. Este aguijón, que no se detalla explícitamente, ha sido motivo de debate, pero lo esencial en su propósito es mantener a Pablo humilde y dependiente de Dios. Pablo rogó 3 veces para que Dios se lo quitara, pero la respuesta divina fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El contexto del pasaje nos muestra que la tensión entre la fragilidad humana y la suficiencia divina. Pablo era un hombre de gran conocimiento y celo, pero Dios permitió esta dificultad para recordarle que su ministerio no dependía de su fuerza, sino del poder de Cristo. La insistencia de Pablo en orar por la remoción del aguijón refleja nuestra tendencia humana a buscar alivio en lugar de crecimiento. Sin embargo, Dios no eliminó la dificultad, sino que la utilizó para mostrar su gracia y poder de manera más evidente. Además, el contexto más amplio de la carta a los Corintios revela que Pablo enfrentaba críticas y ataques a su ministerio. Algunos cuestionaban su autoridad apostólica debido a sus aparentes debilidades. Sin embargo, Pablo responde con valentía, señalando que su debilidad no descalifica su ministerio, sino que lo valida, porque en su fragilidad se manifiesta el poder de Dios. Este pasaje nos enseña que nuestras luchas no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su gloria resplandezca. La respuesta de Dios a Pablo, bástate mi gracia, es profundamente transformadora. Esta frase encapsula una verdad eterna. La gracia de Dios es suficiente para cubrir toda necesidad, sostenernos en cada prueba y guiarnos en cada dificultad. En un mundo que nos impulsa a confiar en nuestras debilidades y recursos, esta declaración nos llama a depender totalmente de la provisión divina. El poder que se perfecciona en la debilidad es un misterio que desafía nuestra lógica humana. Tendemos a valorar la fortaleza y la autosuficiencia, pero Dios obra en una lógica inversa. En nuestra debilidad nos volvemos más conscientes de nuestra dependencia de Él, y es allí donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Como Pablo, podemos llegar al punto de gloriarnos en nuestras debilidades, no porque disfrutemos de ellas, sino porque entendemos que son un escenario donde Dios muestra su fortaleza. Reflexionemos en la actitud de Pablo.
aceptar de buena gana sus debilidades para que el poder de Cristo repose sobre él. Esto requiere un cambio radical en nuestra perspectiva. En lugar de resistir nuestras limitaciones, debemos aprender a abrazarlas como parte del plan de Dios para glorificarse en nuestras vidas. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando lo permitimos, experimentamos la paz que proviene de su descansar en su gracia. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas cuando enfrentamos dudas sobre nuestras capacidades? Primero, debemos reconocer nuestras debilidades sin vergüenza. Admitir nuestras limitaciones no es un signo de fracaso, sino de honestidad y humildad. Al igual que Pablo, podemos acercarnos a Dios en oración, buscando su guía y fortaleza. Segundo, debemos aprender a depender de la gracia de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Esto implica un cambio de mentalidad, renunciando al impulso de resolver todo por nosotros mismos y confiando en que su gracia nos capacitará para enfrentar cualquier desafío. La gracia de Dios no solo nos sostiene, sino que también nos transforma, dándonos la capacidad de enfrentar nuestras debilidades con fe y confianza. Necesitamos adoptar una actitud de gratitud y alabanza, incluso en medio de nuestras luchas. Al gloriarnos en nuestras debilidades, reconocemos que cada dificultad es una oportunidad para experimentar el poder de Cristo. Esta actitud no es natural, pero cuando cultivamos una vida de adoración y gratitud, nuestra perspectiva cambia y vemos nuestras pruebas como bendiciones disfrazadas. Cuando abrazamos nuestras debilidades y confiamos en la gracia de Dios, las respuestas son profundas. Primero, experimentamos una mayor intimidad con Dios. La dependencia de su gracia nos lleva a una relación más profunda y significativa con Él, donde aprendemos a confiar en su carácter y sus promesas. Segundo, nuestra fe se fortalece. Cada vez que vemos el poder de Dios manifestarse en nuestra debilidad, nuestra confianza en Él crece. Esta experiencia no solo nos beneficia a nosotros, sino que también inspira a otros a buscar a Dios en sus propias luchas. Tercero, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder de Dios. Cuando otros ven cómo enfrentamos nuestras debilidades con paz y gozo, se sienten atraídos hacia Cristo. Nuestras luchas, lejos de descalificarnos, nos convierten en instrumentos de su gloria, mostrando al mundo que su gracia es verdaderamente suficiente. El enemigo busca usar nuestras debilidades para hacernos dudar de Dios y de su amor. Una de las trampas más comunes es la mentira de que nuestras fallas nos descalifican para el servicio de Dios. El diablo susurra que no somos lo suficientemente buenos o fuertes, intentando paralizarnos con miedo e inseguridad. Otra trampa es el orgullo disfrazado. Podemos caer en la tentación de ocultar nuestras debilidades por miedo al rechazo, presentando una imagen de autosuficiencia que niega nuestra necesidad de Dios. Este orgullo nos aleja de su gracia, ya que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El enemigo busca distraernos con soluciones temporales. En lugar de acudir a Dios, podemos buscar consuelo en cosas como el entretenimiento, las relaciones o incluso adicciones. Estas soluciones nunca satisfacen y nos alejan del verdadero poder y gracia que solo Dios puede ofrecer. Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30, que Él es nuestra fuente de descanso y fortaleza. Nos invita a llevar nuestras cargas a Él, asegurándonos que su yugo es fácil y su carga ligera. En nuestra debilidad, Jesús se convierte en nuestra fortaleza, guiándonos con ternura y compasión. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús declara:
separados de mí, nada podéis hacer. Este versículo resalta nuestra necesidad de depender completamente de Él. Sin su gracia y poder, nuestras debilidades nos superarían, pero en Él encontramos todo lo que necesitamos para perseverar. Jesús nos asegura en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que su gracia es suficiente. Esta verdad no solo es una promesa, sino una invitación a descansar en su provisión, permitiendo que su poder transforme nuestras vidas y nos capacite para cumplir su propósito. En nuestra cultura actual, que valora la autosuficiencia y el éxito, abrazar nuestras debilidades puede parecer contradictorio. Sin embargo, como cristianos somos llamados a vivir contraculturalmente, mostrando al mundo que la verdadera fortaleza proviene de Dios. Cuando enfrentamos desafíos como enfermedades, problemas financieros o conflictos relacionales, debemos recordar que nuestras debilidades no son una señal de derrota, sino una oportunidad para experimentar el poder de Cristo. Al depender de su gracia, podemos enfrentar cualquier situación con esperanza y confianza. Además, en nuestras interacciones con otros, nuestras debilidades pueden ser un puente para ministrar. Al compartir cómo Dios nos ha sostenido en nuestras luchas, animamos a otros a confiar en Él y experimentar su gracia transformadora. Oremos. Señor amado, reconozco que mis fuerzas son limitadas y que muchas veces dudo de mis capacidades. Hoy me rindo completamente a ti, confiando en que tu gracia es suficiente para sostenerme. Ayúdame a ver mis debilidades no como un obstáculo, sino como una oportunidad para que tu poder se perfeccione en mí. Te entrego mis luchas, mis miedos y mis inseguridades. Enséñame a depender de ti en todo momento, confiando en que mi fragilidad, tú eres mi fuerte. Señor, que mi vida sea un testimonio de tu gracia y tu poder, para que otros sean atraídos a ti. Gracias porque no estoy solo, porque tú estás conmigo en cada paso del camino. Descanso en tu promesa de que tu gracia es suficiente, y te alabo porque en mis debilidades tú eres glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.